Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Es un placer para mí saludarles nuevamente, deseando que estén bien abrigaditos. Está haciendo mucho frío en estos días aquí en Bogotá. Y bueno, estamos contentos de poder nuevamente reunirnos, de poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Déjenme recordarles algunos de nuestros anuncios para todos los hermanos y los invitados de la iglesia. Recordarles que el día de mañana tenemos el estudio bíblico para los adultos. Así que la cita de mañana es a las 6:30. A las 6:30. Si usted desea unirse, cordialmente invitado, me avisa y le envío el enlace, que es a través de Google Meet. Y el próximo domingo, nuestro culto dominical, esperamos que también pueda asistir con su familia, que podamos congregarnos ya todos juntos nuevamente. Y la reunión es a las 9 de la mañana. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos entonces a orar. Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por la bendición que nos das, Padre, de meditar en ti, de meditar en tu voluntad, de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada historia que tú nos permites conocer, que es útil para nuestra edificación y para conocerte cada día más y más, Señor. Ruego, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe, nos ayude, Señor, a caminar en tu perfecta voluntad. Y Padre, también te ruego que en esta noche me uses, Señor, me permita ser un instrumento tuyo para edificar tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la amargura. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos de amargura. Creo que no es nada agradable, ¿no? Pasar por momentos de amargura es algo muy difícil, es algo muy complicado. Pero existe la posibilidad de que pasemos por esos momentos, y cuando pasamos por esos momentos parecen interminables, parecen que nunca fueran a acabar. Ese espíritu alegre, ese espíritu apacible que podemos tener es transformado por turbación y por angustia constante, ¿verdad? Pero ¿qué puede producir la amargura? Bueno, hay varias razones. Por ejemplo, una infidelidad, ¿verdad? Que alguna de las partes en el matrimonio o en el noviazgo haya sido infiel. Eso causa mucha amargura, causa mucho dolor. De pronto el chisme o la calumnia, alguien de repente te calumnió o de repente inventó alguna historia y te hizo quedar mal en frente de personas a quien tú valorabas. Eso causa mucha amargura. También un enemigo sin misericordia. Yo digo que hasta para ser enemigo se necesita clase. A veces hay enemigos que no tienen misericordia, que son demasiado fuertes. Y esa situación causa mucha amargura. Por ejemplo, un hijo que anda en malos pasos. También eso causa amargura a los padres. Eso causa mucho dolor. O una enfermedad. En fin, hay varias situaciones que pueden causar amargura a nuestro corazón, ¿verdad? Sin embargo, he querido, con la ayuda de la palabra de Dios y con la guía del Señor, mostrar un ejemplo en la palabra de Dios de cómo una mujer pasó por el valle de la amargura y de cómo Dios la ayudó a salir adelante, de cómo Dios la sacó de ese valle de amargura. Así que le invito hoy para que conozcamos una parte, porque no vamos a verla toda, de la historia de Ana. Así que vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 1. Le invito para que me acompañe en su Biblia. 1 Samuel, capítulo 1. Y vamos a hablar de ella y de su historia. Vamos a tratar de poder ver un poquitico qué le sucedía, cuáles fueron los factores que causaron que ella cayera en esa tremenda depresión, en esa amargura, pero cómo Dios logró rescatarla de esa condición tan fuerte de su vida. Así que le invito para que juntos hagamos este viaje por la Biblia y podamos aprender, conocer la historia de ella y ser bendecidos con lo que Dios hizo por ella y que también está a disponibilidad del pueblo de Dios. Así que quiero que leamos juntos para iniciar en ese capítulo 1 los primeros 2 versículos. Vamos a leer 1 Samuel 1, versículos 1 al 2. Dice la palabra: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín.
Salte por favor allí al versículo 2. Dice, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Aquí vamos a empezar a ver el primer factor que causó amargura en Ana. Sin duda alguna, es que Elcana, que era el esposo de ella, de un día para acá decidió traer una nueva mujer al hogar. Decidió traer una nueva mujer, una nueva esposa allí. Así que miremos cómo esta situación logró causar que Ana empezara a sufrir amargura en su matrimonio. Imagínese lo fuerte que pudo haber sido para ella que de repente el hombre de su vida ahora llegara con otra mujer a hacer familia con ella. La Biblia no autoriza que el hombre tenga más de una mujer. En este caso la Biblia nos está contando algo, pero no es que lo esté avalando. Debemos hacer una precisión en ese aspecto, porque a veces de pronto no comprendemos lo que la Biblia nos quiere decir. No es que la Biblia en este caso esté avalando, porque hay gente que dice, mire, pero Elcana tenía más de una mujer, así que yo puedo tener más de una mujer. No, no es eso. La Biblia aquí nos está contando una historia en este aspecto. No quiere decir que Dios lo apruebe, ¿ok? Entonces, Elcana había fallado a ser fiel a su esposa, teniendo otra mujer junto a él. Recordemos que desde que Dios estableció la primera pareja en el libro de Génesis, es muy claro que Dios habla de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Pero imaginémonos por ahora qué sentimientos podrían haber en el corazón de Ana al ver que ese hombre que le prometió amarla, que prometió cuidarla, que prometió protegerla, ahora llegaba con otra mujer a la casa. Imaginémonos lo que pudo haber sentido ella al sentirse defraudada, al sentir que esos votos, al sentir que ese compromiso se había roto y sin ningún tipo de remordimiento por parte de su esposo. Hermanos y hombres que me escuchan y hombres que me ven y los que van a ver este mensaje, debemos tener cuidado porque como hombres tenemos una gran responsabilidad con nuestra esposa delante de Dios. Así que hemos hecho un compromiso que debemos honrar hasta que la muerte nos separe. Debemos cuidar a nuestra esposa como un tesoro valioso. Debemos hacerle saber que ella es la mujer que amamos y que no hay espacio para nadie más. Debemos esforzarnos por amar con todas nuestras fuerzas a nuestra esposa y demostrarlo con hechos. Aquí vemos la primera causa, el primer factor que empezó a causar amargura en Ana. La llegada de otra mujer a la vida de la familia. Empezamos a ver cómo Elcana falló a sus votos. Y esto, imagínate lo que pudo causar en el corazón de Ana. Pero miremos el segundo factor. Ese es el primero. Y lee conmigo nuevamente el versículo 2. El versículo 2 dice, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Pero mira lo que dice el versículo 2 al final. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y aquí está el segundo factor por el cual Ana empezó a tener amargura en su vida. Y es que Ana no podía quedar en embarazo. Imagínate el atenuante que podía generar esto en la vida de Ana, teniendo en cuenta lo primero. Llegó otra mujer. Llegó otra mujer a la familia, pero ella sí le puede dar hijos y yo no. Imagínate el atenuante tan fuerte que pudo vivir ella en ese momento en su hogar, en su matrimonio. Creo que algo que Ana deseaba con muchas fuerzas era poder ser mamá. Ana no solo tenía que enfrentar una disfunción en su matrimonio, sino que también debía tener que soportar la situación compleja en su área reproductiva. Y aquí es importante, hermanos, que establezcamos algunos puntos. Y es que la mujer no es más valiosa por ser mamá o no. El hecho de que una mujer
pueda o no pueda tener hijos no la hace más valiosa o menos valiosa que las demás. La mujer es valiosa sencilla y llanamente porque es una creación de Dios, porque fue creada a imagen y semejanza del Señor. Pero también la mujer debe evitar buscar la plenitud de su vida en una descendencia. Su plenitud está en Jesús. Su plenitud está en Jesús. La Biblia dice que Él es la plenitud que todo lo llena en todos, ¿verdad? Pero pasemos al siguiente atenuante que siguió causando amargura en el corazón de Ana. Leamos versículos 3 al 7. Dice: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Hermanos, el tercer atenuante es que además de que, en primer lugar, como lo dijimos, vimos que su esposo trajo otra mujer. Además de que ella no podía tener hijos, hay un tercer atenuante que siguió sumando a su amargura. Y es que su rival, es decir, Penina, no hacía sino burlarse de la situación de ella. A tal punto en que, al segundo lo describe la Biblia, era burlona, se mofaba de cómo ella sí podía tener hijos y de cómo ella no podía ser mamá. Ana tenía que recibir cada año la burla sin misericordia por parte de Penina, porque ella no podía ser madre. Esto entonces fue otra situación, otro grano de arena más que contribuyó a la gran amargura en el corazón de esta mujer. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, sobre todo cuando nosotros nos burlamos del dolor ajeno. Miren, yo me cuido mucho de eso, ¿saben? Porque, sin duda alguna, cuando nosotros nos burlamos del dolor ajeno, estamos ofendiendo a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y sabes que hay una advertencia muy fuerte en la Biblia acerca de eso? Mira, te lo voy a leer. Está en Proverbios 24, 17 al 18. Proverbios 24, 17 al 18. Y mira lo que dice. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. Interesante esto. Aún cuando nosotros veamos que nuestros enemigos sufran dolor, de pronto no les vaya bien o reciban alguna situación o noticia dura en su vida, no debemos alegrarnos. No debemos alegrarnos, ¿por qué? Porque acordémonos que Dios es muy insistente en que no guardemos rencor, en que no busquemos venganza, ¿verdad? Y aquí es muy claro como lo dice el libro de Proverbios, que cuidémonos de alegrarnos del dolor de nuestro enemigo. No sea que Dios quite su enojo de él y ahora se enoje con nosotros. Es interesante ver este detalle. Penina se burlaba de la situación de Ana. Mis hermanos, Dios nos libre de mofarnos porque tengamos un mejor lugar que otras personas. Cuidémonos de mofarnos porque tengamos mejor salud que otro. Cuidémonos de eso, mis hermanos. Cuidémonos, tengamos misericordia, cuidémonos de esos detalles, Dios mío, porque la verdad, mis hermanos, es que a veces la vida da tantas vueltas. Cuidémonos, por favor, cuidémonos en la medida de lo posible. Si nuestro enemigo, como dice la palabra de Dios, tiene hambre o tiene sed, ayudémosle.
porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pero en este caso vemos cómo Penina se burlaba de la situación de esta pobre mujer, sin misericordia alguna. Imagínate el infierno que debió haber sido para Ana el vivir estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Pues mis hermanos, no es lo último, falta un detalle más que hizo que Ana pasara por una gran situación de amargura. Lee conmigo el versículo 8, por favor. Dice el versículo 8. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ay, Dios mío. Este Elcana es un personaje terrible. Pues mis hermanos, el último atenuante para la amargura en el corazón de Ana es un esposo incomprensivo. Un esposo incomprensivo, un esposo que no podía sentir el dolor y la situación que estaba viviendo su esposa. Yo creo que Elcana era un hombre que seguramente sabía conquistar. El problema es que después no sabía cómo mantener esa relación en plenitud. A veces el hombre es bueno para conquistar, pero a veces no es bueno para mantener enamorada a su pareja. Y le pregunta, ¿por qué estás así? ¿Solo por no tener hijos? Qué indolente este Elcana. Elcana era terriblemente insensible. Él era el principal responsable de la amargura de su esposa. Es probable que haya buscado otra mujer, tan solo porque ella no le daba hijos. Elcana debió haber amado a su esposa con o sin hijos. Recuerden que cuando nosotros vamos al matrimonio, hacemos unos votos y hacemos un compromiso donde decimos en la salud, en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y estamos diciendo que vamos a cumplir ese compromiso. Pero yo creo que Elcana falló radicalmente al compromiso que él debió tener con su esposa, de amarla y cuidarla a pesar de su situación. Debemos darle seguridad a nuestra esposa de que estaremos con ella en toda situación. Por favor, seamos hombres de palabra y hombres ejemplares cuando nosotros adquirimos ese compromiso. Démosle la seguridad de que vamos a estar juntos en todos los retos de la vida, sin importar los resultados. Démosle la seguridad de que hemos tomado esa decisión y que seremos una sola carne y que estaremos juntos hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Hermanos, y como si fuera poco, empieza Elcana a bombardearla con una serie de preguntas que nos dejan ver lo egocéntrico que era este hombre. Porque le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No, este hombre, en serio, qué personaje tan terrible. Qué arrogante era Elcana. Tenía un concepto demasiado alto de sí mismo. Es claro que en el hogar de Elcana todo giraba alrededor de él. Elcana era un hombre egocéntrico que quería que su matrimonio fuera un vínculo para encontrar satisfacción personal a todo costo. Hermanos, las relaciones se desgastan cuando uno o los dos miembros están buscando ser el centro de atención en el matrimonio. Aquí los que son casados y los que aspiran a casarse, tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es que el matrimonio no es un lugar donde yo busque ser feliz. El matrimonio es un vínculo donde somos siervos, donde debemos buscar servir a nuestra pareja. Debemos buscar ser siervos, debemos buscar ayudar siempre, tratar de encaminar a que nuestra pareja sea feliz en la vida. Imagínate lo precioso y lo bello que es un matrimonio cuando entendemos eso. El matrimonio no tiene lugar para estrellas, ni para egocentrismos, sino donde todos deberíamos tener un corazón de siervos y poder servir a nuestro cónyuge. Así que Elcana hubiera sido de gran bendición si él hubiera tenido un corazón de siervo con su esposa.
no hubiera traído otra mujer, no hubiera despreciado el dolor de ella, hubiera evitado que una rival la irritara con esas mofas que le hacía por su situación. Hubiera sido diferente. Qué importante es que tengamos un corazón de siervo en todos los vínculos que tengamos en la vida. Pero sabes, en el matrimonio mucho más. Si tú estás teniendo un matrimonio y estás esperando a que todo gire alrededor de ti, te digo de una vez, vas a pasar por gran dolor, vas a hacer sufrir a tu pareja. Pero si tú logras cambiar ese enfoque y desde hoy entiendes que el matrimonio es un lugar para servir a nuestro cónyuge, te aseguro que vas a empezar a ver unos cambios tremendos en tu vida de matrimonio. Pero, ¿cómo se manifestaba la amargura en Ana? Tú puedes ver que Ana tenía una situación muy particular. Mira el versículo 7 al final. Dice que Ana terminaba llorando y que ni siquiera quería comer. Aquí vemos el reflejo claro de que Ana sin duda alguna estaba pasando por un momento muy complejo. Habían lágrimas constantemente en sus ojos y perdía el apetito, claro. Es que cuando pasamos por esos momentos no queremos comer, no queremos hablar con nadie, perdemos el ánimo, perdemos las ganas de vivir. Todo eso sucede. ¿Y cómo no? Imagínate estar en los zapatos de Ana. Qué duro debe haber sido para ella vivir todo esto. Pero entonces, vayamos y veamos cómo Ana pudo superar su amargura. Cómo Ana pudo superar esta tremenda etapa de dolor en su vida. Lee conmigo el versículo 9. Vamos a empezar a ver cómo ella salió de eso a través de la ayuda de Dios. Dice el versículo 9. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Aquí está la primera clave que nos da la Biblia de cómo superar la amargura. Y es que tenemos que levantarnos en oración. Una de las cosas que va a querer mellar, disminuir la amargura, es que nosotros descuidemos nuestra relación con Dios. Que empecemos a dudar de su bondad, de su fidelidad, de su poder. Pero no debemos hacerlo. Ana, después de un largo periodo de amargura, decidió levantarse a orar. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer. Cuando el espíritu está en amargura, debemos empezar por buscar levantarnos para orar. No permitamos que la amargura nos postre en una cama, nos encierre en una habitación. Levantémonos a buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque la oración va a traer fortaleza a tu vida. La oración va a traer luz, la oración va a traer dirección, la oración va a traer consuelo para ti. Por eso no podemos dejar de orar. Cuando estemos en amargura, hermanos, debemos luchar con fuerza para no abandonar ese buen hábito. Ana se levantó a orar. Ana estaba en el piso espiritualmente, pero ella se levantó a orar. Si tú estás pasando por la amargura, debes levantarte a orar. Debes sacar tiempo, por favor, antes de salir a cualquier actividad, antes de dormir. Cada momento en que te sientas abatido, debes buscar un lugar para orar. Busca un tiempo para orar, porque en la oración tú vas a encontrar fortaleza. La oración te conectará con la presencia de Dios. La oración es un hábito que no podemos perder. Si la amargura vence, nos convertiremos en personas tristes. Pero si oramos, Dios nos dará su gozo y fuerzas nuevas. Fuerzas nuevas. Recordemos cómo Jesús habla acerca del Espíritu Santo como el Consolador. Y sabes una cosa, una de las cosas que caracteriza al creyente y que lo hace alguien relevante en la sociedad, es que cuando pasa por momentos de abatimiento, de amargura, el creyente encuentra en Dios el consuelo que necesita, pero ese es un consuelo sobrenatural. Y por eso Dios nos bendijo con su Espíritu Santo, porque Él nos consuela y podemos levantarnos, podemos superar cosas que naturalmente no podríamos hacer. Ahora miremos lo que dice el versículo 10.
Dice el versículo 10, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Entonces, mira lo que nos está diciendo al principio de este versículo 10. Y aquí está la segunda clave para superar la amargura. Y es que Ana derramó su corazón delante de Dios. Hermanos, estas oraciones son de las oraciones más bellas que uno puede hacer. Y es las oraciones sinceras. Las oraciones donde le abrimos el corazón a Dios y derramamos en oración todo lo que tenemos allí. Ana encontró en este aspecto descanso para su alma. Usemos la oración para derramar nuestro corazón delante de Dios. ¿Sabes? Las aguas que no se mueven son aguas que huelen mal, son aguas que se dañan. De la misma manera, las emociones negativas que están en nuestro corazón, que no dejamos circular a través de la oración, hacen daño a nuestra alma. Por eso, Ana encontró aliento y esperanza para su amargura a través de derramarle su corazón a Dios. ¿Quién mejor que Dios para contarle todo lo que sentimos? Dios no se va a sorprender, Dios no se va a tapar los oídos. Dios nos conoce, pero tú y yo necesitamos correr a su presencia para derramarle nuestro corazón y contarle el por qué estamos pasando por esa amargura. Y en ese aspecto, cuando tú derramas tu corazón, es muy probable que tú uses nombres de personas. Señor, aquella persona, este hombre, aquella amiga, con nombres, empieza a contarle también qué te hizo. Empieza a contar qué fue lo que sucedió. Dios, esta persona me hizo esto, aquello, dijo de mí esto, no ha hecho lo otro. Contemos los detalles. Contémosle cómo nos sentimos también. Contémosle a Dios cómo nos sentimos. Porque a veces, por ejemplo, si alguien nos falla, nos sentimos poco valorados, ¿verdad? Cuando alguien nos engaña. Contémosle cómo nos sentimos. No tengamos pena. Derramémosle nuestro corazón en las manos de Dios. Y contémosle qué esperamos vivir si pasamos esa amargura. Entonces, Ana encontró en la oración algo precioso. Primero oró, pero segundo derramó su corazón en la presencia de Dios. Qué bello esto. Y la tercera está en el versículo 11. Con esta estamos ya terminando en el día de hoy. Dice el versículo 11, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. El último aspecto que hoy quiero compartirte de cómo superar la amargura es que Ana buscó hacer de esa situación un medio para servir a Dios. Busquemos cómo esa situación que está generando amargura en nuestro corazón, Dios la puede usar para su gloria. Ana hizo un voto a Dios, en el cual se comprometía a que si Dios le concedía un hijo, ella lo consagraría para que fuera su siervo todos los días de su vida. Y hay que hacer una claridad aquí, mis hermanos. No significa que Ana logró torcerle el brazo a Dios. No creamos, porque a veces podemos de pronto pensar equivocadamente que nosotros podemos obligar a Dios o que le podemos transar a Dios. Simplemente Ana expresó una petición, ¿verdad? Finalmente, quien decidió concederla o no fue Dios. Pero Ana no estaba obligando a Dios de ninguna manera. En este caso puntual, Dios, en su soberanía, decidió responderle a Ana, y efectivamente, si usted lo lee en casa, se va a dar cuenta de que efectivamente Ana queda en embarazo, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que a Dios no le podemos torcer el brazo. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Es que Ana
buscó hacer de esa situación un medio para servir a Dios. Busquemos entonces cómo hacer que esa situación que estamos pasando pueda ser un instrumento de Dios para traer verdad y amor a la tierra. Tal vez el mayor cambio que Ana pudo experimentar fue entender de que ella podía convertir esa experiencia de amargura en un medio para que Dios trajera bendición a su nación. Déjeme contarle algo histórico que está sucediendo allí. Si usted se da cuenta y puede leer un poquitico la historia en la cual está hilando Primera de Samuel, hay una decadencia moral y espiritual en el pueblo de Dios. Es decir, se necesitaba que existiera un hombre que fuera temeroso de Dios, que Dios lo pudiera usar para levantar el estado espiritual de Israel. Y eso es lo que no había en ese momento. Si usted se da cuenta y sigue leyendo Primera de Samuel, se va a dar cuenta que hasta los sacerdotes, que ya nos lo refirió aquí la Biblia, que se llamaban Ofni y Finés, hasta ellos andaban en malos pasos. Y ni qué decir del papá de ellos, el sumo sacerdote Elí. También ya estaba entrado en años, ya estaba lleno de pereza, en fin. Hay muchas cosas que estaban en decadencia en el momento histórico en el que esto sucede. Pero Ana pensó en algo y dijo: yo quisiera que si Dios me da un hijo, ese hijo fuera un hombre a quien Dios pudiera usar, fuera un hombre fiel a Dios. Qué bella ese pensamiento, qué bello ese pensamiento. Y ella estaba dispuesta a que si Dios le daba a ese hijo, estaba dispuesta a desprenderse de él. Me encanta pensar que Ana pudo ver que su situación podía ser una oportunidad para que ella glorificara a Dios. A pesar de que ella no tenía hijos, a pesar de que aún no lo tenía, ella estaba diciendo que si Dios se lo concedía, ella se iba a desprender de él para la gloria de Dios. Ella no quería un hijo solo por tenerlo. Ella deseaba que su nación fuera una mejor nación. Por eso su hijo debía ser un siervo de Dios. Así que, mis hermanos, recapitulemos para terminar. Qué importante que nosotros podamos reconocer que como seres humanos es posible que hayamos pasado, estemos pasando o que pasemos por momentos de amargura. En el caso puntual de Ana, vimos que hubieron varios factores que la llevaron a eso, ¿verdad? Dentro de esos podemos darnos cuenta que, en primer lugar, sabemos que Ana estaba en un hogar, en un matrimonio disfuncional. Su esposo llegó con otra mujer. Recordemos también que podemos ver que Ana no podía tener hijos y que además de eso, la otra mujer, casi así se le dice, ¿no? La otra, llegó a casa y empezó a burlarse de Ana por no poder tener hijos. Pero además de eso había otro atenuante, era que su esposo era bastante incomprensivo, era egocéntrico, era insensible, ¿verdad? Pero lo bello de esta historia es como Ana toma la resolución de levantarse en oración, derramar su corazón a Dios y buscar que su situación pudiera ser un medio para que Dios se glorificara. Meditemos en esto. Tal vez estás pasando por momentos de amargura y tal vez tú necesitas entender cómo poder sobreponerte. Claro, ahí está la llave de la oración, que tú puedas derramar tu corazón al Señor, como lo dijimos hace unos minutos, que tú puedas contarle a Dios quién te está causando esa amargura, por qué te está causando esa amargura, cómo te sientes, cuáles son tus sentimientos a partir de que esa persona te causó ese dolor, pero también cuéntale a Dios cómo esperas tú verte sin amargura. Hermanos, con todo el corazón quiero decirte que el mismo Dios de Ana es el mismo Dios de hoy, el Dios que te escucha, el Dios que si tú oras te va a escuchar, el Dios que si tú derramas tu corazón delante de Él te va a sanar, te va a fortalecer y te va a sacar de ese hueco de amargura. Y el mismo Dios que pudo conceder cosas maravillosas es el mismo Dios que hoy te puede sustentar. Mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo, el Dios que nos libra de la amargura. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias
por este mensaje que hoy me has permitido compartirle a mis hermanos. Y Señor, tú sabes muy bien quién de nosotros pueda estar pasando por momentos de amargura. Tal vez amargura que ha sido prolongada por años, tal vez amargura que está escondida detrás de una sonrisa, detrás de un maquillaje, detrás de un activismo, Señor. Pero tú conoces muy bien nuestro corazón, mi Rey. Por eso en esta hora reconocemos que tú eres el mismo Dios que libertó a Ana de su amargura. Por eso hoy quiero pedirte de forma especial que traigas sobre mis hermanos, sobre la iglesia y sobre cada persona que va a ver este mensaje, traigas sanidad a su alma, traigas sanidad, que puedan encontrar en ti, Dios, la sanidad para sus vidas, a través de la oración. Señor, aquellos que están postrados por alguna amargura, que hoy puedan entender que Ana tomó la mejor decisión, levantarse a orar. Señor, es tiempo de que nos levantemos a orar. Ayúdanos como iglesia, Señor, a que podamos tomar en serio el hábito de la oración, mucho más cuando estamos pasando por momentos de amargura. Y déjanos ver la bendición de poder derramar nuestro corazón delante de ti. Poder hablarte, mi Señor, de quiénes son esas personas o esa persona. De poder hablarte de qué nos hizo, de poder hablarte de cómo nos sentimos y de cómo esperamos poder superar, Señor. Ruego que el poder de tu Espíritu esté sanando hoy a los quebrantados de corazón. Tu Espíritu esté trayendo sanidad, fortaleza, porque tú eres el consolador de la iglesia, Señor. Trae consuelo para aquellos a quienes han sido abandonados, aquellos que han sido engañados, aquellos, Señor, que han sido tratados con palabras duras, aquellos que han tenido vidas o tiempos de pareja donde han sufrido, Señor, el maltrato por personas egocéntricas, personas insensibles que también necesitan sanidad, Señor. Trae hoy, Señor, sanidad para ellos, amado Padre. Ayuda a aquellos hijos que han sido levantados en hogares donde sus padres tienen amargura, Señor. Trae hoy ese milagro de traer sanidad para ellos y para sus padres, Dios. Ayuda a aquellos que han estado en vínculos laborales, que han tenido jefes, Señor, llenos de amargura. Por favor, trae sanidad y da fortaleza. Hoy derramamos nuestro corazón delante de ti, Padre Santo, y déjanos comprometernos contigo de que usaremos esta experiencia de sanidad para poder contarle a otros las cosas gloriosas que tú sigues haciendo. Señor, te bendecimos y gracias, Señor, porque tú en la cruz bebiste la amargura que era nuestra, Señor, para darnos sanidad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su compañía. Mil gracias por sacar este tiempo para que meditemos en la palabra de Dios. Entonces, bueno, que Dios nos dé esa victoria sobre cualquier amargura que podamos estar pasando en este día. Les recuerdo que tenemos mañana el estudio bíblico para los adultos a las 6:30 por Google Meet, y si Dios lo permite nos vemos el domingo aquí en la iglesia. Un abrazo gigantesco para todos y que Dios esté con ustedes. Bendiciones. Feliz noche.